Vamos con el tema 3, denominado violencia contra las mujeres por razón de género. Aquí vamos a comenzar hablando de qué es la violencia. He traído dos definiciones, una de la Convención de Belém do Pará, que nos dice que la violencia es cualquier acción o conducta basada en género que cause muerte, daño, sufrimiento, sea físico, sexual o psicológico en contra de la mujer, en el ámbito público o en el ámbito privado. Para el Consejo de Europa, la violencia es toda acción u omisión que menoscaba la vida, la integridad, tanto física como psicológica e incluso la libertad de las personas y que causa un serio daño a su personalidad. Para la CEDAW, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, incluso amenazas de cometer estos actos, coacciones y otras formas de privación de libertad. Para la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia, todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento, sea físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de actos, coerción, privación arbitraria de libertad, que se produzcan tanto en la vida pública como privada. Tenemos también una definición de la Plataforma de Acción de Beijing que dice que es todo acto de violencia basado en género que tiene como resultado real o posible un daño físico, sexual o psicológico, incluido amenazas, coerción, privación arbitraria de libertad en la vida pública como en la privada. Finalmente, para nuestra Ley 348, la violencia es cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer o a otra persona, que le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. Aquí algunos datos estadísticos de violencia de género para hacer una reflexión de que la violencia no solamente le corresponde a la mujer, es una lucha que nos involucra a todos y a todas. Necesitamos conocer que hasta el 70% de las mujeres han experimentado violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Según estos datos, el 43% de las mujeres en 28 estados de la Unión Europea han sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de su compañero sentimental. Vean ustedes que hay datos realmente alarmantes y llamativos. Unos 120 millones de niñas en todo el mundo han sufrido coito forzado u otro tipo de relación sexual forzada en algún momento de su vida. 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos han experimentado algún tipo de acoso sexual en transporte público. Al menos 200 millones de mujeres y niñas que viven actualmente han sufrido mutilación genital, denominada ablación. 1 de cada 10 mujeres en la Unión Europea declara haber sufrido ciberacoso. 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada a su entorno escolar. Casi la mitad de las personas que han sido consultadas en una encuesta en 39 países de las 5 regiones del mundo informan haber recibido amenazas de muerte, violación, agresión o secuestro contra ellas o contra sus familias. Ya en el ámbito nacional, los datos son realmente alarmantes. Del 1 de enero al 31 de marzo de esta gestión, el Ministerio Público ha registrado 13 casos de feminicidio
en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando, Oruro, Potosí, Chuquisaca. Del total de estos casos, 18 se encuentran en etapa preliminar. 2 se han extinguido por muerte del agresor y 1 ha sido rechazado. Según los datos del Ministerio de Gobierno, la gestión 2018 ha cerrado con 128 feminicidios. Lamentablemente estos datos han ido en ascenso porque el 2017 se han registrado 109 y 111 el 2016. Los últimos 6 años han sido muertas 555 mujeres. ¿Cuáles son las formas de violencia que se ejecutan? Depende del ámbito en donde se presentan. Existe violencia en pareja, en familia, en el sistema escolar. Existe violencia laboral, en la comunidad o en la institución. ¿En qué etapas de la vida de la mujer? Antes del nacimiento, el aborto selectivo. ¿Es niña o es hombre? Si es hombre puede nacer, si es niña no. Infancia precoz a través de violencia sexual, violencia física, violencia psicológica o incluso infanticidio. En la niñez, incesto, matrimonios forzados, prostitución, pornografía. En la adolescencia y en la edad adulta, acoso sexual, embarazo forzado, violencia en el noviazgo, en la vejez, homicidio, suicidio y violencias físicas, sexuales y psicológicas. Según nuestra ley, como ustedes conocen, existen 16 tipos de violencia definidos y otros, dice la norma, que puedan ser también considerados como tal. Estos tipos de violencia reconocidos en la Ley 348 no han sido incluidos todos al Código Penal. Como ustedes sabrán, algunos tipos de violencia son considerados delitos y otros son sancionados en la vía administrativa y o disciplinaria. Lo novedoso, por ejemplo, es haber identificado como una forma de violencia al feminicidio, que es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. También el haber reconocido a la violencia económica como un tipo de violencia. Como les decía, nuestra ley es una de las primeras leyes tan amplias y tan completas. Sin embargo, la sola norma no va a hacer el cambio de lo que se requiere en nuestra realidad. Para ello necesitamos entender que la violencia tiene consecuencias. La violencia tiene consecuencias mortales y no mortales. Dentro de los no mortales podemos ver que hay consecuencias tanto físicas, por supuesto, producto de lesiones, producto de golpes, producto de violaciones, pero también tenemos consecuencias mentales, producto de este tipo de violencias y también de las violencias psicológicas. Hay consecuencias terribles en la salud de las víctimas, lesiones inmediatas, enfermedades físicas, enfermedades mentales, problemas reproductivos, abusos de sustancias o incluso la muerte. Tenemos también consecuencias en la educación. Hay deficiencias en las habilidades, en el aprendizaje, deserción de las personas que sufren violencia. Tenemos también la marginación y el aislamiento, la reducción o la pérdida de oportunidades educativas. Tenemos también consecuencias en el trabajo, como deficiencias en las habilidades del trabajo,
la disminución de la concentración o de la atención de las personas, solicitudes de baja, pérdida de días laborales, de oportunidades para las promociones laborales, mujeres que se encuentran frustradas en su proyecto de vida laboral porque deben desatender su desenvolvimiento profesional, consecuencias en la participación política y social, la desvalorización, la disminución de la participación de la mujer. A pesar de que tenemos una ley específica que condena y sanciona la violencia que se ejerce contra mujeres, autoridades, la violencia política, sí existe hoy en día violencia. ¿Qué provoca? Que las mujeres desestimen su participación futura en espacios públicos. Por supuesto, la consecuencia en la familia, el impacto en los hijos como daño colateral, la posibilidad de que nuestros hijos sufran las consecuencias de la violencia que vivimos, replicando la violencia o convirtiéndose en víctimas de otras personas que ejerzan violencia sobre ellos. Por supuesto, hay consecuencias en la sociedad, en los sistemas de salud, los costos se incrementan, a mayor cantidad de víctimas se necesita poder atender a ellas en el sistema educativo, lidiar con la tasa de abandono escolar, con los embarazos en adolescentes, en el ámbito social, en el empleo, en el trabajo, pérdida económica del sistema, porque las mujeres que ejercían esos cargos ya no lo pueden hacer. Para ver el ciclo de la violencia del cual les he referido hace un momento, necesito que revisen el video 6, que es el poema denominado Recibí flores hoy, que está compuesto por una historia de vida lamentablemente real, que se repite día a día y que está compuesta por estas tres fases que vamos a ver. Se dice que el ciclo de la violencia es un círculo o una espiral, puesto que no termina. Es cíclico, porque una vez termina la tercera etapa, vuelve a comenzar la primera, hasta que el círculo no se rompa. Estas fases son la de acumulación de tensión, en la que aumenta la tensión en la pareja, el hombre se ve más enfadado, se incrementa el tipo de violencia verbal, hasta que pasa a la siguiente fase, que es de la explosión, en la que estalla la forma de agresión, sea física, psicológica, sexual. Posteriormente viene la tercera fase, que es la de la luna de miel, en la que normalmente el hombre se arrepiente de la violencia ejercida, jura que no la va a volver a causar, procura cambiar por un tiempo reducido, pero como decíamos hace un momento, esto vuelve a comenzar. Y lo que hay que entender es que este círculo de violencia es cada vez más pequeño y las fases de reconciliación son cada vez más incipientes, porque no se ve un cambio real. La violencia no se va a frenar si no se rompe el círculo. ¿Cuándo se rompe el círculo? Cuando la víctima deja de serlo o cuando el agresor se da cuenta de lo que está haciendo. Y para eso necesitamos información y voluntad. Por supuesto que el agresor puede frenar su conducta y cambiarla si es necesario, pero requiere de voluntad para someterse a este cambio. La víctima requiere información para darse cuenta que lo que le pasa a ella no es normal, no es natural, que ella merece una vida digna y que debe frenar la violencia. Hay situaciones, por supuesto, que se encadenan a esta situación, cargas sociales que la mujer debe llevar en sus espaldas que le impiden a veces dar el paso de frenar y romper el círculo de la violencia.
Para ello vamos a revisar cómo se puede prevenir esta violencia. Desde ya les digo que se lo puede hacer desde cualquier espacio. Nuestro espacio en este momento como estudiantes de este diplomado nos permiten ejercer acciones de prevención en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros clubes, con nuestros amigos, en la iglesia, con los compañeros de trabajo, en todas partes. Debemos ser aquella persona que dé información. Nuestra ley reconoce 3 tipos de prevención. La prevención individual nos dice que son aquellas medidas destinadas a fortalecer y empoderar a la mujer, promoviendo sus habilidades, permitiendo que ésta identifique alguna manifestación de violencia y la pueda enfrentar, adelantándonos a que ésta sea víctima de violencia. ¿Cómo se puede hacer? Dialogando en familia, construyendo vínculos fraternos, familiares, reflexionando en grupo sobre cuestiones familiares como el dinero, la crianza, etc. La prevención colectiva se refiere a medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres. Mujeres que se encuentran organizadas, se encuentran en un grupo colectivo al cual pertenecen por afinidad. Por ejemplo, mujeres que forman parte de un sindicato, de un gremio, de una comunidad, de un club, de un grupo. Podemos llegar a ellas a través de redes de apoyo, debatiendo estos temas en talleres. Podemos también relacionarlas o derivarlas con profesionales comprometidos. Y finalmente la prevención terciaria, que comprende todas aquellas medidas de carácter integral. Estas medidas están destinadas a modificar patrones estructurales de violencia. Podemos hacerlo en todos los espacios, en las comunidades, en las organizaciones, en cualquier ámbito, promoviendo políticas públicas de prevención, dando información a las personas para que esto pueda frenarse. Para ello tenemos que trabajar preventivamente en los noviazgos violentos antes de que el hecho suceda. Cuando las mujeres entienden e identifican una acción de violencia, la pueden enfrentar y frenar. Tenemos que trabajar en las relaciones de control, en los celos justificados, en el aislamiento social. Esto es algo muy común en nuestra situación social actual. El que me golpea porque me quiere o mi esposo tiene derecho a hacerlo. Debemos promover la autoestima de nuestros hombres y nuestras mujeres. Debemos revisar los estereotipos y las expectativas de roles que nos han enseñado. Y debemos entender que existen falsas creencias sobre la violencia. Existen mitos, por ejemplo, de que el hombre es maltratador porque sí. Algo habrá hecho ella para provocar la violencia. Está asesinada porque tenía un amante. O cuando decimos yo no hubiera aguantado tanto, la mujer era realmente insoportable. Un hombre maltrata porque cree que está en su derecho de exigir por la fuerza un comportamiento determinado de su pareja, la que considera de su propiedad. Si no es mía, no será de nadie. Es un mito también el decir que maltratadores y víctimas son personas de escasa cultura y bajo nivel de estudios. Como todos sabemos, la violencia no mira géneros, no mira clases sociales, no mira razas, no mira culturas. La violencia está en la sociedad y cualquiera de nosotros puede ser parte de ella. Las mujeres con más posibilidades económicas, en efecto, pueden alejarse de su maltratador sin tanto escándalo.
con relativa facilidad, pero su situación de víctimas es igual que la de una persona que no tiene acceso a estas mismas posibilidades. Todos los hombres son violentos y cualquier hombre puede perder el control. Es un mito. La violencia no es un comportamiento inevitable. Si quien pierde el control lo pierde con su esposa y no con su jefe, ¿no les da alguna pista? Si la violencia fuera algo normal, la víctima no fuese siempre la mujer, no fuese siempre la esposa o los hijos. Los maltratadores son enfermos mentales. Eso es falso. Menos del 10% de los casos de violencia son ocasionados por trastornos psicopatológicos. Incluso tenemos nosotros datos, y ustedes pueden revisar, que el uso del alcohol o la droga no es la causa de la mayor cantidad de muertes de mujeres. Las mujeres que han muerto en nuestro país han sido a manos, en la mayoría de los casos, de sus parejas o de hombres cercanos que estaban en sus 5 sentidos, sin el influjo ni siquiera del alcohol. El maltratador ha tenido una infancia difícil. Es cierto que la violencia se aprende, pero no es una determinante para la vida de esta persona. Muchas de las víctimas de violencia hoy son activistas y hoy repudian lo que ellos han vivido en algún momento. Es un mito que la violencia es una cuestión privada y solamente de pareja. Es un problema social, de salud pública, de tal magnitud que incluso nuestra norma establece que puede ser denunciada por cualquiera que conociese un hecho de violencia. El mito de que la mujer se queda porque quiere. Las mujeres que viven violencia no son masoquistas. Se quedan porque no han roto el círculo de la violencia, porque aún llevan en hombros el peso social que las obliga a someterse a su agresor. Se quedan básicamente porque les han enseñado que lo que les pasa es normal y natural. Ellas también maltratan a los hombres. Efectivamente, la violencia cometida por las mujeres existe y también es un delito. Pero ¿por qué hablamos de violencia machista? ¿Acaso el número de muertes no es un indicio? La situación en nuestro país es insostenible. Cada día tenemos un caso de violencia y contra las mujeres. Por eso hablamos de violencia contra la mujer. No es igual la violencia que es cometida contra el hombre. Porque cada vez que se habla de violencia machista, la conversación acaba de nuevo poniendo en foco a los hombres como violentos. Es el mayor número de casos. Por eso existe una ley especial. Es un mito también establecer que las víctimas de violencia son mujeres que no hacen nada para salir de ello. Decíamos que romper el círculo de la violencia es tan difícil que por eso necesitamos información. No solamente necesitamos acción. ¿Por qué? Todas las personas que participan en la ruta crítica de atención a una mujer víctima de violencia, no todas las personas son sensibilizadas con la temática. Muchas de estas personas actúan en base a sus prejuicios personales. Entonces sigue siendo una cuestión de educación. Cada uno de nosotros debe cambiar la percepción de cómo vemos las cosas para que el camino de las mujeres que viven violencia sea más llano. Muchas veces las mujeres que piden auxilio, piden ayuda, se chocan con una persona que las culpa a ellas de lo que les pasa. Por supuesto que esto es un freno para que ella salga del círculo. Por supuesto que esto la convence de que ella es responsable de lo que le pasa. Los feminicidios son casos aislados. Esto es un mito. Bolivia lamentablemente es uno de los países con mayor cantidad de muertes de mujeres.
Cada día conocemos de ellos. ¿Cuántos casos habrá que no se denuncian? Finalmente, quiero cerrar este módulo con un pensamiento hermoso de María Martín Barranco, que dice: no podemos resucitar a las asesinadas, pero tenemos en nuestras manos que las demás sigan vivas. Una de las mejores herramientas es desterrar estas falacias, estos mitos, estas falsas creencias sobre quienes producen y padecen la violencia. ¿Por qué se llega y cómo se puede salir de la violencia? Está en nuestras manos. Demos información. Cambiemos. Sensibilicémonos con esta realidad. Al fin y al cabo es una tarea de todos y todas, y juntos nada es imposible. Esperemos dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, erradicando la violencia.